Mi amigo de la infancia no me deja salir con nadie, pero él mismo anda coqueteando con la nueva estudiante transferida. Después de recibir otra carta de amor, fui a buscarlo por costumbre. Me interrumpió de forma brusca. ¿Has venido a hacerte la víctima y a acusar a otros primero? Escuché que hoy discutiste con Natalia y la hiciste llorar en secreto. Hasta que no te disculpes con ella, no escucharé ni una sola palabra de lo que digas. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome allí de pie, aturdida. Parece que lo entendió mal. En realidad, había ido a decirle que esta carta de amor era un poco especial. Como el remitente no conocía mis gustos, optó por algo que gusta a todo el mundo. Metió 52 billetes de 100 yuanes dentro de la carta de confesión como regalo. Yo la acepté. Capítulo 1. Estaba en el aula resolviendo exámenes de práctica. De repente, alguien golpeó mi pupitre. Era una chica a la que no reconocía. Natalia quiere verte. Confundida, la seguí al pasillo. Natalia estaba apoyada en la barandilla. Su mirada me recorrió de pies a cabeza, deteniéndose finalmente en el par de zapatos que acababa de comprar. Puf. Varias chicas reunidas a su alrededor estallaron en carcajadas. Oh, ¿nuestra reina del instituto ahora copia a los demás? Cuando vi exactamente los mismos zapatos de diseñador azules en los pies de Natalia, por fin lo entendí. Apreté los labios. Lo siento, no sabía que tú, ¿no lo sabías? La voz de la chica era aguda. Estos fueron un regalo de cumpleaños que la familia de Natalia la llevó especialmente a comprar hace 2 días. Solo los ha usado 2 veces. ¿Y justo tú compras el mismo par? Basta. Natalia por fin habló. Tal vez de verdad no lo hizo a propósito. Me sonrió con suavidad, aparentando comprensión. Pero coincidencias como esta resultan incómodas. Dan pie a chismes. Deberías cambiarlos cuando regreses. En apenas unos intercambios, ya habían decidido que yo era la culpable. Entendí lo que estaba pasando. Con calma, dije, antes de que me llamaras aquí, no tenía ni idea de cómo eran tus zapatos y ahorré mi propio dinero para comprarlos. ¿Por qué tendría que cambiarlos? La sonrisa de Natalia se congeló. Compré estos zapatos en línea hace una semana. Según tu lógica, ¿no deberían ser ustedes quienes eviten sospechas? Dicho eso, me di la vuelta y regresé al aula. Otros 5 minutos de tiempo para resolver problemas desperdiciados. Garabateé en el borrador durante un buen rato, pero aún así no pude terminar el último paso del problema grande. Dejé el bolígrafo y me quedé distraída un momento. Como era de esperar, encontrarse con algo así a primera hora de la mañana pone a cualquiera de mal humor. Pero solo soy una adolescente. Los altibajos emocionales son normales. Por costumbre, metí la mano en el compartimento del pupitre para sacar mi pan, cuando cayó un delicado sobre dorado con relieve. Mi amigo de la infancia, Eduardo, siempre ha tenido miedo de que los chicos me engañen. Desde la secundaria, me ha vigilado de cerca, prohibiéndome salir con nadie y obligándome a entregarle todas las cartas de amor que recibo. Pero esta carta de confesión era diferente. El sobre era enorme y estaba abultado, estirando los elegantes bordes florales hasta volverlos extrañamente cómicos. Con curiosidad, lo abrí. Varios billetes doblados en forma de corazones rosados cayeron al suelo. Hola, Luna, soy Luis, de la clase de al lado. A menudo me cruzo contigo en la azotea de arriba. Te ves muy linda mordiendo pan mientras resuelves problemas. Me gustas mucho, pero escuché que odias que los chicos te molesten. Y no sé qué tipo de flores o regalos te gustan, así que solo pude darte algo que todo el mundo aprecia. Te estaré esperando en la azotea a las 6 de esta tarde. Si esto te incomoda, entonces considera este pequeño gesto como mi disculpa. Que seas feliz todos los días. 1, 2, 3, 4. Había exactamente 52 corazones rosados escondidos dentro de la carta. Me quedé atónita. Capítulo 2. Desde pequeña he tenido muchos pretendientes. Algunos me cortejaban de forma ostentosa, regalándome flores y té con leche. Otros me metían cartas de amor en silencio, intentando conmoverme con palabras. Aceptar algo significaba, para ellos, que yo daba mi consentimiento tácito. Así que cada vez que aparecía de repente un nuevo té con leche sobre mi mesa, o snacks caros y flores en mi asiento, por muy tentada que estuviera, yo, con una asignación de gastos ajustada, solo podía mirarlos con envidia un par de veces y luego, con el corazón doliendo, tirárselos a mi mejor amiga. Y ese montón de cartas de amor inútiles también se las entregaba a Eduardo, con quien crecí desde niña, para que se encargara de ellas. Era la primera vez que recibía un regalo que no se entregaba de manera explícita, práctico, universal y sin dejar rastro. 5.200 yuanes, suficientes para comprar más de 10 pares de zapatos, incluso para cubrir mis gastos de todo un año.
Empecé a sospechar un poco si la otra parte no sería demasiado joven y habría robado dinero de casa a escondidas. Con cuidado, pinché a mi compañera de asiento. Ivy, ¿sabes quién es Luis, del curso de al lado? El matón del colegio, respondió Ivy despreocupadamente. Guapísimo. Dicen que su familia se hizo rica de la noche a la mañana. Cuando se mete en problemas, lo arreglan todo con dinero. Es bastante famoso. Solo tú podrías no saberlo. Mi conciencia se tranquilizó un poco. Durante el descanso del mediodía, le envié un mensaje a Eduardo. No respondió. Sostuve distraída mi pequeña cámara y me puse a tomar fotos del paisaje, mientras dudaba sobre cómo decirle a Eduardo lo que quería decirle. De pronto apareció una figura en la imagen, en una esquina del edificio de enfrente. Natalia se secaba las lágrimas. Eduardo, que había llegado corriendo, le sostuvo el rostro con cariño y dejó un beso lleno de ternura en su frente. Clic. No sabía en qué momento había presionado el disparador. En ese instante, la atmósfera suave entre los dos quedó congelada en una fotografía. De pronto, solté un suspiro de alivio. Incluso él, un estudiante ejemplar, besaba a una chica. Entonces, que yo tenga una relación, tampoco debería ser gran cosa, ¿no? Capítulo 3. Eduardo por fin respondió al mensaje. Fui al lugar que me indicó. Estaba emocionada, pero también un poco nerviosa. Aunque Natalia me caía mal, no pensaba contarle a nadie lo ambiguo que había entre ellos. ¿Eduardo también me ayudaría a mantener en secreto mi relación? Eduardo, hay algo que quiero decirte. No terminé la frase cuando me interrumpió sin miramientos. ¿Has venido a hacerte la víctima y a acusar primero? Escuché que hoy discutiste con Natalia y la hiciste llorar en secreto. Hasta que no te disculpes con ella, no escucharé ni una sola palabra de lo que digas. Se dio la vuelta y se fue, dejándome allí, atónita. ¿Fue un malentendido por lo de los zapatos? Él sabía que me había encaprichado con ese par desde hacía mucho tiempo, que para ahorrar dinero estuve comiendo pan durante días. Abrí el chat para explicarme, pero el mensaje no se envió. Cada vez que Eduardo se enfadaba, le gustaba bloquearme. Solo me desbloqueaba al día siguiente. Ya estaba acostumbrada. Mi mente se fue hacia algo más importante. Pensándolo con timidez, decidí que, después de terminar 2 juegos de exámenes, iría a ver a Luis. El anochecer se iba espesando. Nubes anaranjadas, rojizas, violetas y doradas se mezclaban y cubrían el cielo. Me apresuré hacia la azotea. Con la cabeza baja, choqué de lleno contra alguien. El chico era alto y esbelto, de hombros anchos y cintura estrecha. Su rostro tenía una belleza recta y definida. En ese momento, tenía las pestañas bajas, como si estuviera abatido por algo, pero al chocar contra su pecho, sus ojos se iluminaron de golpe. Incómodo y tímido, dijo, Luna, has venido. Mi corazón latía rápido por el ejercicio. Tartamudeé, ¿tú eres Luis? ¿Por qué me diste tanto dinero? Nada más decirlo, me arrepentí un poco. El rostro de Luis se puso pálido de inmediato. Nervioso, dijo, lo siento, fui imprudente. Pensé que, no me desagrada. Lo tomé de la mano, dudando un poco. Pero, ¿tu familia no se enfadará si lo sabe? No es tanto. En casa tenemos buenas condiciones, y mis padres no se oponen a que tenga una relación. Al decir eso, a los dos se nos enrojeció la cara. ¿Podemos ir despacio? Una mano grande, de dedos bien definidos, rodeó con cuidado mi meñique. Por ahora así, ¿está bien? ¿Por qué es incluso más inocente que yo? La vergüenza en mi corazón se disipó un poco. Le sonreí con los ojos curvados y, a su vez, le tomé la mano. Capítulo 4. Volví al aula para recoger mis cosas. Justo entonces, Eduardo pasaba por la puerta. Pensé que, como siempre, me estaba esperando para irnos juntos. Le levanté la mano para saludarlo, y al instante vi a Natalia a su lado. Los dos charlaban animadamente, sin dedicarme ni una sola mirada, y se alejaron caminando juntos. Retiré la mano con torpeza. Luna. La voz clara de Luis sonó a mi espalda. Volví en mí, claro. Ahora tenía un novio nuevo que podía acompañarme a casa. Charlamos un poco más por el camino y regresé algo tarde, pero mamá sabía que a menudo me quedaba a hacer tareas, así que no dijo nada. Solo me pidió que fuera a casa de Eduardo a llevar unas cosas. Eduardo abrió la puerta y me lanzó una mirada fría. Sin decir una palabra, forcé una sonrisa y me escabullí hacia la cocina para buscar a su madre. Tía, estos son los pies de pollo al limón que mi mamá acaba de preparar. Están riquísimos. La tía fue muy amable y también me llenó de cosas para llevarme a casa. Pero cuando llegué al recibidor para irme, me di cuenta de que mis zapatos habían desaparecido. Eduardo estaba apoyado a un lado, con aire despreocupado.
Temía que no pudieras desprenderte de esos zapatos, para que no los vieras y te doliera. Te los escondí. Tómalos como si fuera tu disculpa para Natalia. Me quedé paralizada 2 segundos, y de pronto las lágrimas comenzaron a caer. Todo el agravio del día, que había estado ocultando a la fuerza bajo una fachada de alegría, estalló por completo. Eduardo, ¿cómo puedes hacer esto? Sabes perfectamente que estos zapatos fueron los que yo vi primero, que ahorré durante tanto tiempo para comprarlos. Desde la cocina llegaban los sonidos cálidos de la comida salteándose. Separados por una pared, Eduardo y yo nos enfrentábamos con rigidez. Frunció el ceño. Insistes en llevar el mismo modelo que Natalia y la haces sentir mal. ¿Y ahora todavía tienes derecho a llorar? ¿Quieres que armemos tal escándalo que mi mamá se entere? Me sorbí la nariz, encogiendo los pies con torpeza. Dije que no voy a contar lo de ustedes. Devuélveme los zapatos. Apartó la mirada. Incómodo. Los tiré al contenedor de abajo. Ya se los llevaron. Puedes volver a casa usando las pantuflas de mi familia. Mi mente quedó en blanco por un instante. Los zapatos no volverían. Seguir discutiendo no serviría de nada. Respiré hondo para obligarme a calmarme. Está bien. En total son 391 yuanes. Transfiéremelos por Alipay. El sonido de la transferencia llegó enseguida. Guardé mis emociones y me preparé para volver a casa. Luna, no es que quiera ponértelo difícil, suspiró Eduardo, pero siempre estás en conflicto con Natalia. Y eso también me pone en una situación complicada. Si tuvieras a alguien que te gustara, también te pondrías sin dudar de su lado para pensar por él. Lo entiendo. Lo miré sin expresión. Gracias por enseñarme esta lección. Capítulo 5. Al llegar a casa, escondí rápidamente las pantuflas en el armario. Mamá me preguntó, Luna, cariño, ¿por qué tienes los ojos tan rojos? Mentí, había mucho viento y arena en el camino. Cuando volvió a la cocina, por fin solté un suspiro de alivio. Mamá suele estar ocupada, así que probablemente no notaría que mis zapatos nuevos habían desaparecido. Me quedé en mi habitación, distraída. En realidad, Natalia y yo no nos llevábamos mal desde el principio. Ella se había transferido este semestre a la clase de Eduardo. Cada vez que iba a buscar a Eduardo, ella justo tenía algo que pedirle. A veces era para preguntarle ejercicios, a veces para arrastrarlo con urgencia a comer, otras para pedirle que le subiera la cremallera del vestido. Pero ella siempre sonreía, parecía de buen carácter, y Eduardo la consentía. Daba la impresión de que le agradaba. Así que yo, con tacto, empecé a mantener distancia con Eduardo, limitándonos a ir juntos solo al ir y volver de la escuela por el camino común. Un día alguien se me declaró en público, y Natalia justo lo vio. Me agarró del brazo y exclamó en voz alta, «Ay, Luna, ¿por qué tienes una hoja de verdura en el diente delantero?» En el pasillo había gente yendo y viniendo. Incontables miradas se clavaron en mí al mismo tiempo, curiosas, burlonas, sarcásticas. Entonces Natalia reaccionó, «Ay, qué cabeza la mía, soy bastante directa, no te lo tomes a mal. Las chicas en la adolescencia siempre somos sensibles y queremos mantener nuestra imagen. Yo no era la excepción, y más aún después de que acabaran de declarárseme, cuando dentro de mí surgía esa pequeña sensación de ser reconocida. Con la cara ardiendo, corrí al baño. Me miré al espejo durante un buen rato, pero no vi ni rastro de verde. Al volver, al pasar por su clase, escuché a Natalia quejarse con sus amigas. De verdad, estos hombres solo tienen gusto por este tipo, ¿no? ¡Qué falta de criterio! Joder. La típica imagen de chica pura. Seguro que es de las que se levanta temprano para ponerse crema, sin maquillaje, y luego dice que no se ha arreglado. Escuché que viene de una familia monoparental. Algunas cosas, ya sabéis. Las palabras eran ambiguas. No mencionaban nombres. Pero esa malicia sutil era como una espina clavada en la garganta. Te dejaba incómoda, sin poder tragar ni escupir. Mi mal humor fue notado por Eduardo, que tomó la iniciativa de preguntarme por qué estaba tan decaída. Pero apenas mencioné unas pocas cosas. La expresión de Eduardo se volvió extraña. La chica de la que hablas es Natalia, ¿verdad? Lo sé, hemos crecido juntos desde pequeños. Es normal que sientas celos si me llevo bien con Natalia. Su tono era suave. Al fin y al cabo, todas son chicas. No hace falta que le des tantas vueltas. Natalia solo habla de forma más directa. No seas tan malintencionada con ella. Sí. Eduardo volvió a añadirme como contacto. Incluso envió a mi casa un par de zapatos aún más caros. Cuando mamá me los entregó, bromeó. Dice que es tu regalo de cumpleaños adelantado. Ese chico Eduardo, de verdad te trata muy bien. Su cumpleaños es antes que el tuyo. No te olvides de prepararle algo. Mamá cubre los gastos. Recordé que la semana pasada Eduardo había dicho que haría una fiesta de cumpleaños el fin de semana. Tomé una decisión,
le daría antes el regalo que ya tenía preparado, y no iría a la fiesta. Así, reduciendo poco a poco el contacto, mamá no se preocuparía. Cuando cayó la noche, de la casa de Eduardo llegaban ruidos bulliciosos y animados. Dindón, la cara sonriente de Natalia apareció tras la puerta. Capítulo 6. Al perder la puerta como barrera, la música y las risas estallaron en un ruido ensordecedor. Natalia sonrió con los ojos entrecerrados. Eduardo está celebrando su cumpleaños. Luna, ¿qué haces aquí? Dentro. Un montón de personas giraron la cabeza al mismo tiempo para mirarme. Por el rabillo del ojo, Natalia se fijó en la caja de zapatos que llevaba en la mano izquierda, la que pensaba devolverle a Eduardo. Frunció el ceño, confundida. ¿Estos no eran los zapatos que Eduardo quiso regalarme hace unos días y que rechacé porque me parecían feos? Me quedé paralizada. Eduardo se apresuró a acercarse, sorprendido. Luna, pensé que no vendrías. Miró a Natalia. Ella soltó un «oh» y se dio una palmada en la frente. Ay, perdón. Eduardo me dejó a cargo de invitar a todos por su cumpleaños. Estaba tan ocupada que se me olvidó. Luna se aferró al brazo de Eduardo. Lo siento, hermano Eduardo. No es nada. Eduardo le acarició el cabello con ternura y luego reparó en la caja de regalo que llevaba en la mano derecha. Alzó una ceja y sonrió con ironía. Mira, ni siquiera fue invitada y aún así vino sin que nadie la llamara. Toda la habitación estalló en risas. Levanté la vista y me encontré con el único rostro familiar que no estaba riéndose. Esa mirada tranquilizadora disipó un poco el nerviosismo que tenía en el fondo del pecho. Eduardo, como si nada, estiró la mano para tomar la caja. Al menos tienes conciencia. Sabías que me adelanté a tu cumpleaños y este es tu regalo para mí, ¿no? No. Aparté la mano y le devolví los zapatos. Tu regalo es tan horrible que, ¿por qué iba a prepararte algo? El rostro de Eduardo se ensombreció. Si no es para mí, ¿entonces para quién? Como si se le ocurriera algo. Soltó una risa burlona. Luna, no hace falta que fuerces la dignidad. Aquí no conoces a casi nadie. ¿A quién podrías conocer lo suficiente como para regalarle algo? Me serené y señalé hacia el fondo del grupo. A él, mi novio. ¿Suficientemente cercano ahora? Luis tenía el semblante serio y caminó hacia mí con pasos largos. Me tomó de la mano. Con voz suave, dijo, ¿se te retrasó algo en el camino? Te he estado esperando un buen rato. Luna. Capítulo 7. Luis y yo fuimos a una tienda de conveniencia cercana. Allí me explicó. Era el cumpleaños de Eduardo. Pensé que estarías. Así que vine. Te mandé mensajes antes de venir, pero parece que no los recibiste. No sabía en qué momento se me había apagado el teléfono. Le pedí prestado un cable de carga al dependiente y entonces vi la avalancha de mensajes de Luis. Ya veo. Gracias por acompañarme a presumir con respaldo ajeno, bromeé. Le empujé la caja del regalo. Perdón, una Wilson Evo. Era para Eduardo, pero ya no la necesita. Si no te importa, te la doy a ti. No me importa. Si Luna quiere regalármelo, entonces es mío, dijo con firmeza. Un cabrón como Eduardo no merece nada de lo que tú regales. Sonreí al recibir la leche caliente que me pasó. El cielo estaba cada vez más oscuro. Si no volvía pronto, mamá se preocuparía. Luis me acompañó hasta abajo del edificio y, de repente, sacó un ramo de flores de su mochila. No era grande, de un tamaño cotidiano. 9 flores, lo justo para ser romántico. Lo especial era que todas estaban hechas con billetes doblados, una por una, rosadas y adorables. El chico, nervioso, explicó, estos días no parecías muy feliz, así que lo doblé a última hora, sentí que te gustaría. La próxima vez te traeré flores de verdad. ¿Qué si me gustaban? Me encantaron hasta morir. ¿Vale? Se me iluminaron los ojos. Bah, lo abracé de golpe. Luis, me entiendes demasiado bien. Guardé el ramo en una bolsa roja de plástico de la tienda y lo llevé a casa con cuidado. Lo puse sobre el escritorio de mi habitación. Después de admirarlo feliz un buen rato, contesté por fin la llamada que Eduardo no dejaba de hacer. Eduardo estaba furioso. Luna, ¿no me prometiste que no ibas a tener novio? ¿Cómo puedes no decírmelo y andar a escondidas con Luis? Ese día iba a decírtelo, pero te fuiste antes de que pudiera terminar. Al otro lado del teléfono hubo una pausa. ¿Sabes qué clase de persona es él como para aceptarlo tan a la ligera? Encabeza el acoso a otros. Dejó a un chico con conmoción cerebral y lo obligó a dejar la escuela. ¿Lo sabías? Te está engañando. No pude evitar replicar. ¿Y tú no ayudaste a Natalia a encabezar el acoso contra mí? Eso no es lo mismo. Yo lo hice por tu bien. Luis es simplemente. ¿Puedes dejar de tener tanta mala intención hacia mi novio? Después de que Ivy me contara la información sobre Luis aquel día, temió que yo malinterpretara las cosas y me explicó un poco más.
El chico al que Luis golpeó era un acosador habitual que se aprovechaba de las chicas. Ese día Luis lo pilló en el acto. El tipo se negó a admitirlo y por eso recibió un puñetazo. En un instituto clave no existe realmente ningún matón escolar. Solo era un apodo que la gente le puso porque lo veían como un justiciero. Algo casi legendario. La respiración de Eduardo se volvió inestable. ¿Cómo puedes defenderlo? ¿Crees que no conozco la mente de los chicos? Crecimos juntos. ¿Crees que te haría daño? ¿No fuiste tú quien me enseñó que, entre la persona que te gusta y un amigo de la infancia, hay que ponerse del lado del primero? Me resultaba extraño. Luis me trata muy bien. No solo me dobla corazones, también me regala flores. Eres tú quien piensa demasiado. Él no podía creerlo. ¿Con un par de favores insignificantes ya te conquistó así de fácil? Sí, no quise seguir discutiendo. Le recordé, guardaré el secreto de lo tuyo con Natalia. Hazme el favor de guardar también el mío sobre mi relación. La llamada se cortó bruscamente. Un buen rato después, Eduardo me envió un mensaje. Luna, no te arrepientas. Capítulo 8. Eduardo parecía estar realmente enfadado. Ya no me esperaba para ir a la escuela. Se iba muy temprano. Antes, cuando hacía eso, yo ajustaba mi horario. Me levantaba antes. Lo seguía sin vergüenza y le llevaba desayuno para calmarlo. Pero ahora ya tenía novio. Cada vez que salía a esa hora, Luis aparecía justo en la puerta montado en su bicicleta. Así que lo acepté al instante. Dejé de madrugar. Le entregué alegremente el desayuno a Luis y nos fuimos juntos. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, Eduardo charlaba y reía con otros. En cuanto me veía, ponía cara fría y dejaba de hablar. Mi compañera de asiento, Ivy, me cotilleó. Con razón me preguntaste por Luis. Así que están juntos. Eduardo está guardando las distancias contigo, ¿no? Ah, con que Eduardo estaba guardando las distancias conmigo. Me rasqué la cabeza. Entonces sí que es bastante considerado. Luis y yo no estábamos en la misma clase. Después de clase, a mí me gustaba quedarme sentada resolviendo ejercicios, y él venía a llevarse mi botella de agua. Cuando sonaba el timbre de entrada, el vaso vacío volvía a aparecer lleno sobre mi pupitre. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, siempre era el primero en verme. Luego, con gesto serio, me metía a escondidas varios chocolates finos y pequeños postres en el bolsillo, como si estuviera alimentando a algún animalito. A la hora del descanso del mediodía, yo llevaba mi cuaderno de vocabulario y pan para encontrarme con él en la azotea, para ahorrar dinero. Hacía tiempo había comprado mucho pan barato que aún no había terminado. Daba un mordisco, memorizaba una palabra, luego partía un trozo del culito del pan y se lo daba a Luis para que comiera conmigo. ¿Por qué este gesto me resulta tan familiar? Mis dedos tocaron algo blando sin querer. Giré la cabeza y vi que la cara de Luis se había puesto roja como un tomate. Resultó que había tocado accidentalmente sus labios. Sus pestañas temblaron. Luna, ¿te acuerdas? La vez pasada también fue aquí. Estabas memorizando palabras y de repente viniste a darme pan. Luis contó que aquel día acababa de pelearse con esa basura de persona y estaba hecho un desastre, como sus padres lo habían malinterpretado. Subió a la azotea de mal humor para ver el atardecer. No esperaba encontrarse allí conmigo, que estaba memorizando vocabulario. Justo era hora de comer y su estómago rugió un par de veces. Yo me quedé quieta mordiendo el pan. Luego me acerqué dudosa. Arranqué un buen trozo del pan extra aromático y se lo tendí, y así fue como me recordó para siempre. Antes de ese día, su impresión de mí era solo la chica bonita y aplicada de la clase de al lado. Después de ese día, me convertí en la chica bonita y aplicada de la clase de al lado, de buen corazón y además el ángel de sus sueños. Qué amor a primera vista tan sencillo. Pero al fin y al cabo solo éramos estudiantes adolescentes. No podíamos salvar el mundo. ¿Qué clase de amor grandioso y épico podría haber? Yo, en cambio, sentía que este tipo de cariño tranquilo y constante era el que más hacía crecer la felicidad día a día. Capítulo 9. Después de clases, cuando todos se iban, Luis venía a mi aula, se sentaba a mi lado y resolvía ejercicios conmigo. En realidad, la única que trabajaba en serio era yo. Él hacía unos cuantos problemas y luego me miraba a escondidas un par de veces. Sacaba una hoja A4 nueva y se ponía a perder el tiempo dibujando bocetos. Cuando me cansaba de escribir, me acercaba a mirar, señalaba el dibujo y protestaba. ¿Cómo puedes dibujarme la cara tan redonda? Esto no es una muñequita chibi. Luis se quedó pensativo, y entonces dibujó una versión chibi mía. Un amigo le envió un mensaje para invitarlo a jugar al baloncesto. Luis mandó un audio a mi lado. No voy, quiero quedarme con nuestra Luna. Lo interrumpí, mirándolo con ojitos suplicantes. ¿Es baloncesto?
¿Puedo ir a ver? Me gustaba bastante el baloncesto, pero la cancha de la escuela siempre había sido territorio masculino. Si una iba solo a pasear y se quedaba mirando a otros jugar, a veces malinterpretaban que estabas interesada en ellos. Así que solo podía quitarme las ganas con una canasta pequeña en casa. Luis retiró el audio y envió otro. Mi Luna quiere ver. Hoy jugaré una partida con ustedes. Del otro lado llegó una larga serie de silencios. En la cancha de baloncesto, Luis frunció el ceño y apartó a los amigos que se acercaban. Aléjense un poco. No vayan a apestar a Luna. Después de recibir varias miradas de reojo, sacó con cuidado el balón de su mochila. Después de que le diera el regalo que originalmente había comprado para Eduardo, me sentí culpable y le compré otro balón aún más caro. Una flor equivalía a 6 billetes. Ni siquiera llegaba al precio de 2 flores. Un amigo comentó con sarcasmo. Nos lo has dicho 800 veces. Que lo compró tu Luna. Pensé que lo ibas a venerar. ¿Cómo te atreves a sacarlo para que lo usemos? Yo estaba sentada no muy lejos, en un banco de piedra, inclinando la oreja para escuchar. Luis estaba de espaldas, pero su voz se oía con claridad. ¿Cómo sabes que el que me regaló Luna lo tengo guardado como colección? El chico que siempre era tímido y reservado conmigo sonaba ahora bastante orgulloso. Compré 10 iguales para usarlos a diario. Luis casi termina rodeado a golpes. Yo balanceaba las piernas mientras los veía jugar, intentando aprender a escondidas los movimientos de Luis. Luna, ¿qué haces aquí? Eduardo, con un balón en brazos, estaba de pie a cierta distancia mirándome. Capítulo 10. ¿Sabías que siempre juego aquí al baloncesto? Señalé a Luis. Vine a ver a mi novio. La mirada de Eduardo se volvió compleja. Hablemos. Lo seguí hasta debajo del gran árbol de Banyan. Eduardo mostró una expresión de, tal como lo pensé. Natalia habló conmigo. Desde pequeños. No han sido pocos los chicos que se te han declarado. Nunca aceptaste a ninguno. Y justo cuando Natalia y yo nos hicimos más cercanos, de repente aceptaste las pequeñas atenciones de Luis y te pusiste con él. Su voz era pausada, con una calma que parecía verlo todo. En realidad, lo haces a propósito para provocarme, ¿verdad? Ah, me quedé pasmada. Eduardo sonó cada vez más convencido. Durante este tiempo descuidé tus sentimientos. Te pido disculpas. Pero tú también nos aplicaste el silencio y estuviste actuando por compromiso tanto tiempo. Ya deberías haber descargado el enfado, ¿no? Tengo una idea para que tú y Natalia vuelvan a llevarse bien. Que le hayas dado a Luis el regalo de cumpleaños que preparaste para mí puedo pasarlo por alto. Hagamos esto. Entrégame como regalo de cumpleaños ese tarro de azúcar moreno tradicional que tu abuela te preparó antes de fallecer. Me dio una palmada en el hombro. Natalia tiene mala salud. Lo necesita más que tú. Cuando se recupere, le diré que fue gracias a ti. ¿No volverían así a llevarse bien? Sentí que mis oídos se habían contaminado. Señalé su cabeza. ¿Tú, tienes algún problema aquí dentro? Tú mismo dijiste que eso lo hizo mi abuela antes de morir. ¿Y aún así quieres que lo regale a cualquiera? Eduardo se mostró molesto. ¿Cómo que Natalia es cualquiera? Ella. Sentí que era inútil razonar con alguien así. Me di la vuelta para irme, pero me agarró la muñeca con fuerza. A Natalia le duele tanto cuando le viene la regla, dijo con el rostro sombrío. ¿Cómo puede ser tan cruel y no ayudarla? Me derrumbé. Si está enferma que vaya al médico. Ni siquiera es mi pareja. ¿Qué tiene que ver conmigo? El azúcar moreno no es ninguna medicina milagrosa que salve vidas. Me negué, pero Eduardo me sujetó sin soltarme. No tuve otra opción que gritar. Luis, Luis. Una figura se lanzó hacia nosotros como un rayo. Luis me rodeó la cintura y empujó a Eduardo, haciéndolo trastabillar. Sus cejas y ojos estaban cargados de una ferocidad oscura que nunca le había visto. ¿Estás enfermo? Aléjate de mi novia. ¿Qué clase de novia es ella para ti? Eduardo lo miró de arriba abajo y de pronto se rió. Luna solo está contigo para provocarme. Hemos crecido juntos desde niños, antes de que aparecieras tú. Cada carta de amor que recibía me la entregaba a mí. ¿Por qué crees que de repente podría gustarle a alguien como tú? Los dedos que rodeaban mi cintura se tensaron de golpe. Aún así, no es asunto tuyo. Luis le sostuvo la mirada sin apartarse. Al menos, quien está con ella ahora soy yo, no tú. Capítulo 11. Los amigos de Luis nos cedieron un espacio, para que él pudiera enseñarme a jugar al baloncesto. Aunque su expresión parecía normal, aún así sentía que había algo de desánimo en él. Parecía que, cuando antes le expliqué que Eduardo estaba mal de la cabeza y que no escuchara sus tonterías, en realidad no me había oído en absoluto. Suspiré y lo detuve. Lo jalé para que se sentara conmigo. Luis, ¿estás triste? Metí los dedos en su palma y la rasqué suavemente. No es que esté celoso sin motivo, es solo que me siento un poco insatisfecho. Luis bajó la cabeza.
como un perrito cabizbajo. Antes ni siquiera me conocías y aún así aceptaste mi confesión. Eso ya es mucho. Nadie tiene tanta suerte como yo, aunque solo me hayas aceptado por probar. No pasa nada, solo tengo miedo de no hacerlo bien, de que algún día te canses de mí, de que dejes de quererme, o quizá de que en realidad nunca me hayas querido. Me acerqué a su rostro y lo miré con seriedad. Lo que quieres es ser mi único, ¿verdad? Asintió, pero ya lo eres. Sonreí con los ojos entrecerrados. De todas las cartas, solo la tuya me hizo latir el corazón y destacar entre todos. La verdad, cuando fui a verte ese día todavía dudaba si debía aceptar, pero al verte sentí que aceptar no estaría nada mal. Y ahora me gustas cada vez más. ¿No es eso unir el uno hacia el otro? En los ojos de Luis volvió a encenderse un brillo fragmentado. Le di una orden. Ahora, abre los brazos. Luis obedeció dócilmente. Me lancé a sus brazos y le di un enorme abrazo de oso. Al volver a casa, mamá me contó algo. Eduardo vino hoy. Dijo que venía a recoger el azúcar moreno que le regalaste. Mis pupilas se encogieron de golpe. Nerviosa y enfadada, dije, es un mentiroso. Yo nunca acepté eso. Mamá, ¿de verdad se lo diste? Claro que no. Mamá respondió con calma. Aunque en la familia de tu abuela siempre se ha vendido azúcar moreno y no es algo raro. Esas pocas jarras que te dejó antes de irse las aprecias muchísimo, sin tu permiso explícito. ¿Cómo iba yo a entregarlas tan tontamente? Busqué una excusa para rechazarlo y lo mandé de vuelta. Mi corazón por fin volvió a su sitio. Pero dime, no estarás saliendo con alguien a mis espaldas, ¿verdad? El corazón volvió a subírseme a la garganta. Nunca se me dio bien mentirle a mamá. Justo cuando entré en pánico, me pellizcó la mejilla. Mamá suspiró. Aquel día volviste de casa de Eduardo con los ojos tan rojos, y además escondías los zapatos toda nerviosa. ¿Crees que soy tonta? Ya sospechaba que te había hecho sentir mal. Luego vi que otro chico te recogía para ir a la escuela, y que al volver tu mochila siempre estaba más abultada que antes, como un hámster escondiendo cosas. Y además, todos los días, aparte de hacer ejercicios, estabas con el móvil charlando alegremente con alguien. Buen ojo tienes. Ese chico es mucho más guapo que Eduardo y además es generoso contigo. Siempre has sido sensata y tus estudios no se han visto afectados. ¿Por qué iba yo a separar a una pareja a la fuerza? Tener varias relaciones también ayuda a quitar idealizaciones sobre el sexo opuesto. Eso sí, cuídate bien. Mamá sonrió. No te preocupes por mí ni por la tía. Si Eduardo te trata mal, en el futuro simplemente tendremos menos trato con su familia. Recuerda esto, mamá siempre estará de tu lado. Capítulo 12. Desde entonces, me separé de Eduardo de manera abierta y sin remordimientos. Él vino a casa un par de veces más. Yo me quedaba en mi habitación hablando por teléfono con Luis y no salía. Siempre era mamá quien se encargaba de despacharlo. Si insistía demasiado, le metía en la mano un tarro cualquiera de azúcar moreno comprado en el supermercado. En la escuela, estaba Luis. Él me cuidaba de cerca. A Eduardo le resultaba difícil siquiera decirme un par de palabras más. Cuando notó que de verdad yo le era indiferente y ya no me importaba, por fin se rindió. Se alejó llevando consigo todo ese discurso suyo. Escuché que no mucho después organizó una confesión formal y se puso con Natalia. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Se acercaba el examen nacional de acceso a la universidad. Durante el día atendía a las clases. Después de la escuela, Luis y yo buscábamos algún sitio para hacer exámenes y tareas. A veces era en su casa, a veces en la mía. Nuestros niveles eran parecidos. Y justo nuestras asignaturas flojas se complementaban bien. Los fines de semana íbamos juntos al cine, de compras, a explorar restaurantes bonitos y a comer bien para aliviar el estrés. Cada vez, Luis siempre me preguntaba mi opinión y lo organizaba todo con antelación. Con él, no tenía que pensar en cómo ahorrar para corresponderle, ni en cómo comprarle regalos mientras mantenía mis gastos diarios. Para él, el dinero era lo menos importante. Yo solo tenía que ser feliz siendo yo misma, hacerle un poco de mimos, tomarle de la mano, y con eso ya estaba encantado. Ivy nos preguntó con cautela cómo iba nuestro progreso. Le dije la verdad, solo nos tomábamos de la mano y, de vez en cuando, nos abrazábamos. Cuando dije que quería ir despacio, Luis se lo tomó en serio. Ivy chasqueó la lengua, sin creerlo. Con esas caras que tenéis los dos, ¿ni siquiera os besáis? ¿Sois ninjas profesionales o qué? Bueno, no es exactamente eso. Luis es demasiado puro. Con solo un abrazo ocasional ya reacciona mucho, y con el examen tan cerca, no podía desestabilizarlo emocionalmente, ¿no? Muy pronto terminó el examen. Salieron los resultados. A los dos nos fue mejor de lo que habíamos estimado. Sacamos notas parecidas. Yo solo le gané por un punto.
No había remedio. Él era un poco más cerebro enamorado. No resolvía ejercicios con tanta constancia como yo. Perder un punto era normal. Aún así, a la universidad objetivo de los dos nos daba de sobra. El día que quedé con Luis para celebrar, sonó el timbre. Pensé que era él viniendo a buscarme, así que fui corriendo a abrir con mi vestido nuevo. Al ver a la persona frente a la puerta, la sonrisa se me borró del rostro. Eduardo, ¿qué haces aquí? Capítulo 13. Luna. Después del examen terminé con Natalia. Los ojos de Eduardo estaban enrojecidos. Desde que estás con otra persona, me he sentido muy mal. Pensé que solo era porque te veía como a una hermana y no quería que te engañaran. Pero aquel día, cuando te vi sonreírle y estar tan cerca de él, sentí como si me apuñalaran el corazón. Verte entrar en los brazos de otro fue más doloroso que matarme. Sacó un frasco de vidrio. Lo he pensado bien. La persona que de verdad me gusta eres tú. Hemos crecido juntos desde pequeños. Tenemos una base emocional. Antes fui demasiado tonto para darme cuenta y te hice daño. Esos zapatos que tiré, ya he vuelto a comprar el mismo modelo en línea para ti. Vienen de camino. Si te gusta el trabajo manual, también puedo doblarte flores de corazones. Estas son 520 estrellas que doblé para ti. Representan el amor. Solo. Luna, ¿estarías dispuesta a darme otra oportunidad? Antes de que pudiera hablar, una voz masculina, fría, explotó detrás de él. ¿No te da vergüenza estar siempre acosando a la novia de otro? Luis sostenía un ramo de flores. Sus puños crujían al apretarse, pegajoso como chicle. ¿Tienes algo de moral? ¿No te das asco? Yo ahora mismo también querría matarte. Dos miradas se clavaron en mí al mismo tiempo. En medio del silencio, hablé. Sí, me gustan las flores hechas a mano. Los ojos de Eduardo se iluminaron. Tomé del brazo de Luis el enorme ramo de flores rosadas hechas con billetes y, ladeando la cabeza hacia Eduardo, dije con duda, pero de este tipo. Y además, ¿qué tiene eso que ver contigo? Eduardo, desde pequeña he visto incontables regalos de confesión, tú lo sabes. ¿Cómo podría ponerme con alguien solo por unas simples flores de papel con corazones? El frasco de vidrio cayó al suelo y se hizo añicos. Eduardo estaba pálido. Entonces, ¿lo vuestro va en serio? ¿Estás con él por su dinero? Tampoco es que cualquiera me valga. Puse los ojos en blanco. Esto es su sinceridad. Si no me gustara él, ¿para qué iba a aceptar sus regalos? Luis, impaciente, lo empujó a un lado. Que mi novia gaste mi dinero significa que le gusto. ¿Hace falta que tú lo digas? ¿Por qué no veo que gaste el tuyo? Deja de sembrar discordia y de acosar a mi Luna. Lárgate ya. Eduardo se fue, completamente abatido. Cuando el estorbo desapareció, levanté el dobladillo de mi falda y di una vuelta frente a Luis. Presumida. ¿Y bien? ¿Estoy guapa? Los ojos de Luis brillaban como los de un cachorro. ¿Esto es para nuestra cita? ¡Qué mona eres! Me encantas. Levanté la barbilla. No hay remedio. Tu Luna es así de encantadora. Luis asintió como un perrito feliz, sintiendo su mirada ardiente y ya bastante reafirmada. Lo pensé un momento. Decidí adelantar la recompensa de esta noche, así que lo rodeé con los brazos. Me puse de puntillas y le di un beso rápido en los labios. Los ojos de Luis se nublaron. Luna, ¿qué? Ah, huele tan bien. Le di otro beso. Plop. Abrí los ojos de par en par. Luis, ¿por qué te está sangrando la nariz? Capítulo 14. En septiembre comenzó el nuevo curso. Luis y yo fuimos juntos a registrarnos en la universidad A. Él cumplió su deseo de vivir como sirviente personal y lo disfrutaba muchísimo. En la estación de paquetería, estaba en videollamada conmigo, con expresión seria. Un paquete, un beso, no se negocia. Grité de desesperación. Pero tengo más de 10 paquetes. ¿Cuánto tiempo voy a estar besándote? Luis ya no era el chico inocente de antes. Ahora parecía frío por fuera, pero besaba de maravilla, peligrosamente bien, y no había manera de hacerlo ceder. Ni siquiera el coqueterío funcionó, así que me piqué con él. No cedo. Defenderé mis nobles virtudes. La riqueza no me corrompe, la pobreza no me doblega, el poder no me somete. Luis, con el rostro serio, me tentó. Si aceptas, te traigo el té con leche nuevo del comedor 1, el pan europeo de arándanos y queso del comedor 2, y la macedonia del comedor 3. 3 segundos de resistencia. Me rendí. Está bien, me rindo. Cuando Luis me entregó los paquetes ya abiertos, ordenados y con todos los envoltorios inútiles tirados, los abracé feliz y subí corriendo. Luego bajé para besarlo y, de paso, ir a comer. En el bosquecillo de abajo, me sostuvo y primero me dio 3 besos seguidos. Tenía los labios un poco hinchados, así que le pegué un par de golpecitos en el pecho. ¿Eres un perro o qué?
Siempre tienes que morderme los labios sin control. Luis, muy obediente. Me pasó agua. Lo siento. Luis no se contuvo. Luis se equivocó. Bufé. Lo agarré del brazo y me lo llevé a comer primero. En el comedor, mientras servía sopa, hablaba por teléfono con mamá. Charlamos de cosas cotidianas. Y entonces recordó algo y me dijo, por cierto, antes Eduardo me preguntó a qué universidad y carrera ibas a postular. Preguntó si seguías queriendo ir a la universidad C como antes. Yo le contesté vagamente que quizás sí, no esperaba que de verdad se postulara allí. Y fue tan terco que eligió tu misma carrera. Al final no lo admitieron. Se quedó sin plaza y terminó en una universidad peor. Y esa es novia con la que rompió. Después del examen fue a armar escándalo a su casa y Eduardo la echó. Dicen que sus notas fueron muy malas, que terminó en un instituto técnico, y que a los pocos meses quedó embarazada y dejó los estudios. Mamá suspiró. Menos mal que tú tienes buen ojo. Elegiste al pequeño Luis, y los dos sois aplicados. Ya lleváis bastante tiempo juntos. Si alguna vez hay conflictos, habladlos bien. Sois buenos chicos. Incluso si algún día no seguís juntos, podéis terminar con madurez y en buenos términos. No como tu padre y yo, que lo llevamos todo a un extremo tan feo. Los palillos de Luis se detuvieron. Con culpa. Bajé el volumen. Este chico era más cerebro enamorado que yo. No le gustaba oír ese tipo de cosas. De camino de vuelta al dormitorio, durante el paseo, cuando Luis me besó, no fue tan intenso como siempre, sino más suave y cuidadoso. Bajo la noche, habló con seriedad. Luna, si hago algo mal, dímelo, por favor. Cambiaré. También me controlaré, no te besaré tan exageradamente. Quiero caminar bien contigo. De verdad, de verdad. Me reí y lo abracé. Si no me gustara, ya te habría apartado hace tiempo. La verdad es que también lo disfruto bastante. Luis me miró, atónito. La sonrisa en sus labios se fue ampliando poco a poco, y me pellizcó suavemente la mejilla, reuniendo valor. Dije con atrevimiento, Luis, vivamos juntos. El tiempo pareció detenerse unos segundos. Al instante siguiente, una avalancha de besos cayó sobre mí en la noche. Boom, boom. Dos corazones latían entrelazados, resonando el uno por el otro.